Hola, ¿qué Ya, tal? Muy listo. buenas tardes a todos. Soy Jaime Aritio, gerente comercial de Renta 4 Perú, subgerente de negocio para Latinoamérica de Renta 4 Banco. Estamos muy contentos de estar una tarde más con nuestros clientes, con interesados en el mundo de la inversión en líneas generales. Hoy nos está acompañando, pues bueno, una reciente incorporación a las filas de Renta 4. Tenemos aquí con nosotros a César Wiman, quien es analista senior de renta variable para Renta 4 Perú. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien aquí. Acá aprovechando el webinar para todos los clientes y los seguidores de Reta 4, ¿no? Excelente, César. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, bienvenido a pues bueno, lo que sería tu primer webinar aquí en Renta 4. César ha venido para reforzar el equipo de research, el equipo de análisis, de investigación, de estrategia aquí en Renta 4 con su firme compromiso de democratizar el acceso al mercado de capitales, no solo con plataformas de inversión completamente innovadoras aquí en el Perú, sino también de la mano de información de valor para la toma de decisiones de nuestros clientes. En esta ocasión hemos querido tocar un tema especial, ¿no? Oportunidades en los sectores de cemento y construcción en la Bolsa de Valores de Lima. Yo creo, no César, que la Bolsa de Valores de Lima tradicionalmente se ha visto como una bolsa atractiva para inversionistas que lo que buscan son rentas a través de dividendos. Es una bolsa que históricamente tiene muy buen dividend yield, ¿no? Es algo que también vamos a comentar. También hay una oportunidad en ese sentido por el lado de los dividendos en estos sectores. Pero bueno, yo creo que para inversionistas que lo que han buscado es crecimiento patrimonial, durante los últimos años, sobre todo recientemente, durante los últimos 5 años, han estado sobre todo mirando a Estados Unidos, ¿no? Han mirado a Estados Unidos principalmente porque, bueno, en Perú hemos tenido, pues bueno, un riesgo político muy latente en el mercado de capitales, ¿no? Sobre todo concentrado en torno al sector minería y demás. También hemos tenido que, pues bueno, vivir los retiros de las AFPs, también vinculado con ese factor político que obviamente pues ha drenado un poco la liquidez del mercado local, pero bueno, yo creo que son episodios que si bien conviene vigilar, es bastante probable que ya los hayamos pasado o por lo menos haya estabilizado bastante y eso pues nos invita un poco a volver a poner el ojo en Bolsa de Valores de Lima para buscar crecimiento, ¿no? Un crecimiento que como decimos solía estar asociado a bolsa norteamericana, ¿no? Norteamericana, pues como vemos, ha estado subiendo bastante, inclusive ahora en plena temporada de resultados vemos como firmas, pues bueno, del sector tecnología que han estado liderando las alzas de estos últimos años, están reportando buenas cifras, pero el entorno de valoraciones es tan exigente, es tan elevado, las expectativas son tan altas que inclusive con unos resultados buenos, estas empresas pueden llegar a sufrir en bolsa porque no son resultados extraordinarios como nos han estado acostumbrando a ver durante los últimos años. Es por eso que inversionistas que lo que busquen sea crecimiento patrimonial a medio o largo plazo están empezando a buscar otro tipo de alternativas y entre ellas pues se presenta la alternativa de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Muy brevemente, ya para darle paso a César, la tarde de hoy pues bueno, vamos a estar comentando cómo realmente Perú es un mercado muy interesante para capturar oportunidades de crecimiento a la vez que dividendos, como vamos a mencionar, en cemento y construcción, ¿no? Pero no solamente porque, pues bueno, estemos aquí en Perú, ¿no? Sino que también comparando con otros pares regionales, ¿no? Como puede ser Chile, Brasil, etcétera, pues ahora mismo Perú está muy bien posicionado en lo que son las perspectivas de crecimiento de las utilidades de las empresas para, bueno, pues finales de este 2024, que no queda nada, pero sobre todo para 2025, ¿no? En este sentido, pues bueno, hay una amplia variedad de sectores en la que podemos invertir a través de la Bolsa de Valores de Lima para capturar, digamos, el crecimiento de la demanda interna, ¿no? Pues existe minería, existe financiero, pero hemos querido empezar por el sector cemento y construcción y hay algunas, pues bueno, temas interesantes ahí que César nos va a comentar. Así que bueno, sin mayor preámbulo, adelante César, todo tuyo. Sí, dale, gracias. A ver, primero que todo, bienvenidos a nuestro análisis del panorama económico de Perú y su posicionamiento en el contexto de Latam. Hoy exploraremos cómo frente a sus pares regionales Perú muestra perspectivas alentadoras para el próximo año, gracias a una combinación de factores externos e internos y el ciclo de relajación monetaria de la Fed y la rehabilitación económica de China, impulsada, ¿no? por estímulos y una mayor demanda de minerales, ofrecen una sólida base para Perú, que es uno de los principales exportadores de cobre, ¿no?
Al observar los mercados emergentes, vemos que la TAM en su conjunto ofrece valoraciones atractivas, ¿no? Y un potencial de revalorización significativo. Perú destaca dentro de la región como una de las oportunidades más interesantes para los inversionistas. Y para aprovechar este entorno, recomendamos enfocar la estrategia en compañías con fuerte exposición a la demanda interna y sólidas proyecciones de crecimiento. En particular, identificamos a Ferreycorp y UNACEM como una oportunidad de compra, mientras que adoptamos una postura más cauta en el caso de Cementos Pascamayo, con una recomendación más neutral. Con esto, nos adentraremos en un análisis detallado de los factores y las oportunidades que respaldan nuestra recomendación. A ver, primero para comenzar, hablaremos un poco de las perspectivas macroeconómicas. A nivel global, las expectativas de crecimiento para este año y el próximo han mejorado ligeramente, impulsada por la reducción de la tasa de la Fed y los estímulos de China, ¿no? Creando un entorno más favorable para los mercados emergentes. En América Latina, las proyecciones de crecimiento también se han revisado al alza desde el primer trimestre del 2024, con revisiones con Perú destacándose como el país con las mejores revisiones y liderando el crecimiento regional con una expectativa del 2,8% para el siguiente año. Y por otro lado, es crucial reconocer el rol del Banco Central, ¿no? Que ha sido más eficiente con sus contrapartes. La política monetaria se ha relajado del 8% en diciembre del 2022 a 4,5% a octubre, ¿no? Acompañado por una notable reducción de la inflación del 6 al 1,8%. Esto proyecta confianza a los inversionistas en la solidez de la economía peruana, ¿no? Pero mirando hacia adelante, ¿qué esperar para los próximos 12 meses? Con expectativas inflacionarias controladas y sin presiones significativas sobre los precios, estimamos que la inflación se mantendrá dentro del rango meta, cerrando este año en torno al 2,5% y el próximo año en 2,4%, ¿no? Así Perú no solo cumple con su meta de inflación, sino que también se posiciona favorablemente en comparación con otros países de la región. Y en el ámbito más local prevemos un escenario económico más moderado, positivo para Perú, en ausencia de eventos políticos adversos, ¿no? Para este año proyectamos un crecimiento del 2,8% impulsado por el gasto público, aunque este perderá impulso a medida que el gobierno busque controlar el déficit fiscal. Esperamos que el gasto privado tome mayor protagonismo el próximo año, apoyado por condiciones financieras favorables y el inicio de proyectos clave como Azafranal, la ampliación de Antamina, Chabomochi 3. Entre el 2026 y el 2029, el crecimiento promedio anual se estima que estará en 2,7%, impulsado por nuevos proyectos de inversión que fortalecerán la economía. En detalle, vemos que la inversión privada estará impulsada por proyectos de infraestructura y minería, con un pipeline de adjudicaciones de 6,1 mil millones de dólares y 2,4 mil millones por adjudicarse, ¿no? Estos proyectos ofrecen un respaldo sostenido a sectores vinculados a la demanda interna, como construcción y cemento. Nuestro pronóstico es que estos sectores serán los mayores beneficiarios del crecimiento económico en los próximos años, con proyectos como el anillo vial periférico, longitud de la Sierra de Tramo 4 y el puerto de Marcona. Y hablando un poco más de renta variable, ¿cómo se traducen estas expectativas económicas en los mercados de renta variable? El consenso proyecta un panorama un poco más favorable para las compañías locales en términos de crecimiento y valuaciones. De caras al 2025, los inversionistas deben centrarse en mercados con un fuerte potencial de crecimiento de EPS y valoraciones atractivas. En general, los mercados emergentes, IEM, presenta un descuento moderado del 4,5%, con un crecimiento proyectado del EPS alrededor del 16% para el próximo año, lo cual abre oportunidades muy interesantes. Sin embargo, Perú destaca aún más un descuento del más del 15% del PIB frente a su promedio histórico y un crecimiento del EPS proyectado cercano al 34% para el siguiente año. Esta combinación de valor y crecimiento posiciona a Perú como uno de los mercados más atractivos para inversionistas que buscan maximizar su capital. Dentro de Renta 4, también hemos analizado el atractivo de Perú también en términos de dividendos, ¿no? Los inversores buscan rendimiento y Perú ofrece una alternativa competitiva,
Aunque Brasil, por ejemplo, ofrece un dividendo del 8%, su apreciación de capital ha sido un poco más limitada, con un retorno de solo del 33% desde el 2015. Perú, por su parte, combina un rendimiento de dividendos proyectados del 5% para el 2024 y un 6% para el 2025, con un impresionante retorno total del 177% desde el 2015. Su descuento del 15% del PIB frente a su promedio histórico y un crecimiento de EPS alrededor del 34% para el siguiente año lo convierten en una oportunidad atractiva, ¿no? Y bueno, ¿qué señales está mostrando el mercado? En lo que va de este año, el índice BBL Select ha subido entre un 15 a 18%, impulsado principalmente por revisiones al alza de las previsiones de EPS, con un crecimiento del 18%, aunque ha habido una ligera contracción en el múltiplo P forward alrededor del 3% y el tipo de cambio no ha tenido impacto. El sólido crecimiento de las estimaciones de EPS ha sostenido el índice en terreno positivo. Esto indica que el mercado está valorando más las expectativas para el 2025 que para el 2024, sugiriendo una oportunidad para aprovechar este impulso. Al desglosar las proyecciones de utilidades del EBITDA del 2024 y el próximo año, identificamos sectores con potencial de crecimiento hacia el 2025. En construcción, Ferreiros proyecta un aumento del 16% en EBITDA para el 2025, mientras que Cemento Pascamayo y UNACEM mantienen un crecimiento estable, respaldados por la demanda en autoconstrucción, inversión e infraestructura. En minería, Sauder proyecta un crecimiento de alrededor del 45% en utilidades para el próximo año, para este año, y Buenaventura podría beneficiarse de los estímulos en China. El sector financiero no se quedó atrás, con BAP proyectando un crecimiento del 12% de utilidades y una revisión del 43% para el 2025 también es clave. Estos sectores, minería, construcción y financiero, son los pilares del crecimiento peruano. El rendimiento del Select durante este año ha sido, o sea, ha estado liderado principalmente por los sectores financiero y minero, ¿no? En el sector financiero, BAP y IFS han registrado un retorno del 30 y 28% respectivamente, mostrando estabilidad y crecimiento. En minería, Sauder ha mostrado un retorno del 36%, a pesar de las caídas de Buenaventura y Volcan. En cemento construcción, Ferreycoris y Cemento Poscamayo han tenido un retorno del 34 y 26% respectivamente, beneficiándose del repunte en autoconstrucción, infraestructura y minería, ¿no? Todo esto refuerza la necesidad de monitorear las compañías vinculadas a la demanda interna, ya que son las que deberían capitalizar el impulso económico para el siguiente año. Y ahora, ¿por qué tenemos preferencia por el sector de cemento construcción? Nos inclinamos por los sectores de infraestructura y construcción porque estimamos que aquellos ligados a la demanda interna experimentarán un crecimiento sostenido a medida que los proyectos de inversión tomen impulso, ¿no? Se proyecta que el sector construcción crezca alrededor del 3.3% en el 2024 y un 3.4% para el 2025, impulsado por la reactivación de proyectos públicos y la recuperación de consumo en autoconstrucción, facilitado por mayor liquidez y una baja en los precios de materiales, ¿no? De hecho, en el primer semestre de este año, el sector ya mostró una recuperación alrededor de 1.3%. Además, el sector minero, que es clave en el impulso de la economía, crecerá a una tasa en promedio de 2.7%, apoyado por grandes proyectos y un aumento en la demanda de metales. Este crecimiento, acompañado de una mayor inversión en infraestructura minera y bienes capital, crea sinergia entre sectores y abre nuevas oportunidades de expansión sostenida. Un punto importante a destacar son los dividendos. Como sabemos, Perú es un país atractivo en términos de dividendos, por lo que es relevante identificar los sectores que mejor aprovechan esta característica, ¿no? Históricamente, el sector de cementos construcción en los últimos 5 años ha mostrado el mejor rendimiento de dividendos anual, superando al Select y al índice especializado en dividendos. De hecho, las proyecciones para este año y el próximo sitúan un rendimiento de este sector entre 8 y 9%, colocándolo como uno de los sectores más atractivos en términos de este retorno. ¿Y qué empresas destacan en este sector? Recientemente lanzamos una guía de cobertura para este sector y recomendamos Ferrecor y Unacem debido a sus sólidas perspectivas de crecimiento, ¿no? Ferrecor se beneficia de su alianza estratégica con Caterpillar y el aumento de inversiones en minería,
con proyectos estimados de alrededor de 5.2 para este año y 5.7 mil millones de dólares para el próximo. Cabe destacar que en nuestras estimaciones no estamos considerando Tía María, ya que su inicio aún es incierto. Estos proyectos impulsarán la demanda de maquinaria pesada y esperamos que la compañía mejore sus márgenes operativos hasta un 14.7% para el 2025, consolidando su liderazgo en el mercado, ¿no? Por otro lado, UNACEM posee una apreciación dominante del 47% en el mercado de cemento peruano y su diversificación geográfica mediante la adquisición de THP y SEM en Estados Unidos ayuda a mitigar los riesgos locales, ¿no? Además, su inversión en el sector de generación de energía con Termochilca amplía aún más su fuente de ingresos. La recuperación de autoconstrucción y el crecimiento en proyectos de infraestructuras en Perú y en Estados Unidos impulsarán sus resultados en los próximos años. Finalmente, mantenemos una postura más cauta en Cemento Pascamayo, aunque ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la eficiencia operativa y en expandir su planta enfrenta un entorno un poco más competitivo, ¿no? Y una visibilidad limitada de nuevos proyectos de infraestructura en el norte del país hasta el 2020, 2026, ¿no? Bueno, esto ha sido prácticamente un poco de lo que hemos preparado para este webinar. No sé si hay, ahí está Jaime. Sí, muchísimas gracias, César. Solamente redondear un par de ideas que sí me gustaría un poco conversar contigo después de la presentación, ¿no? La primera, yo creo que sobre todo relativa al crecimiento de algunas economías alrededor del mundo, ¿no? Has comentado algo que yo creo que es muy interesante y es que Perú es uno de los países, si no el país regional, que ha tenido una mejor revisión al alza del crecimiento del PIB. Yo creo que eso es interesante ponerlo en contraste con el de otras economías alrededor del mundo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si lo que revisamos son las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, su perspectiva para este 2024 es que la economía norteamericana crezca un 2.8%, mientras que para el 2025 sea un 2.2%, ¿no? Es decir, tendría un crecimiento positivo, pero para el 2025 no tan fuerte como lo ha tenido para este 2024, año electoral, naturalmente, ¿no? Si lo que vemos es, por ejemplo, la zona euro, pues bueno, para el 2024 el Fondo Monetario Internacional le da un 0.8, para el 25 un 1.2, ¿no? Pues hay una tendencia creciente, pero la verdad que no es algo tampoco que llame muchísimo la atención, un promedio pues cercano al 1%, ¿no? Algo parecido ocurre con Japón y lo mismo pasa si lo miramos con otro tipo de países emergentes, como podría ser el caso pues de la India, ¿no? Que para este 2024 tiene un proyectado del 7%, mientras que para el 25 tiene un 6%, o inclusive China, ¿no? Que tiene un proyectado del 4.8 para este 2024 frente a un 4,5, algo menor para el 2025, ¿no? En este caso, lo que sí que vemos en el caso peruano es como la tendencia es creciente y hemos visto revisiones al alza en lugar de revisiones a la baja, como en este otro Claro. tipo de economías que acabo de mencionar, que acaban de ir sucediendo durante los últimos meses. Yo creo que es algo muy rescatable, que dice mucho en favor de la economía peruana. Y en este sentido sí me gustaría preguntarte, ¿no? Yo creo que al final un poco el paquete de estímulos que hemos ido viendo, pues bueno, los anuncios que ha habido en China, ¿no? Pues han ocasionado unas alzas por ejemplo, en el índice CSI 300, ¿no? Que mide el comportamiento de, pues bueno, las 300 empresas de mayor capitalización, más grandes, tanto de Shanghái como de Hong Kong, ¿no? Tras el anuncio de este tipo de estímulos, que son muy importantes para lo que vaya a ocurrir en el mercado de commodities y eso pues impacta directamente aquí a Perú, hemos visto cómo este índice subía un 40%, ¿vale? Tras el anuncio del paquete de estímulos, ¿no? Pero luego parece que toda esa euforia, ese optimismo se ha moderado un poco, ¿no? Desde esos crecimiento tan rápido que tuvo, de ahí ha caído un poquito cercano al 15%, ¿no? ¿Qué pensarías tú, César, del paquete de estímulos fiscales de China, ¿no? ¿Tú crees que realmente es algo que va a voltear el tablero para la economía china? ¿Es algo que tenemos que ir viendo un poco cómo se va dando? Yo creo que sin perjuicio de que qué tan eficiente pueda llegar a ser el paquete, pues va a tener unas repercusiones muy positivas para países exportadores de materias primas, de metales base, como es el caso peruano, con una macro además tan sólida. ¿Qué podrías esperar tú de ese paquete de estímulos fiscales en líneas generales, ¿no? Sin entrar en detalles y tampoco ponernos muy técnicos, ¿no? No, sí, o sea, sabemos que la bolsa peruana está muy correlacionada
con el cobre, justo sacamos un análisis de estrategia y alrededor más del 80% tiene correlación, ¿no? Entonces, todo lo que vaya a pasar en China tiene muy influencia en el mercado peruano, ¿no? Y es más, lo podemos ver también en este gráfico donde Sauder, durante el año ha revisado, bueno, ha tenido un desempeño bursátil más del 35%. Entonces, compañías vinculadas, con los commodities, obviamente que, van a tener un impulso más fuerte que otras compañías, ¿no? Y eso demuestra, bueno, que el mercado peruano es netamente commodity, ¿no? Y si las políticas de China vayan tomando fuerza, obviamente que va a ser un estímulo más para Perú, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? Va a tener un impacto muy, muy positivo para lo que ocurra en Perú y un poco lo que nos daba a entender este movimiento en bolsa, en la bolsa china, de estas 300 empresas más grandes y tal, es sobre todo por el lado del consumidor chino, ¿no? Yo creo que sí que hay que entender un poco los efectos que pueden tener para la demanda interna china, ¿vale? Y otros, pues bueno, para la reactivación industrial de China, pues siendo al final el principal hub industrial del mundo, ¿no? Al final, como bien dices, ¿no? Pues la correlación con el cobre aquí en los salones de Lima es alta. Aquí digamos que se extrae el cobre, se manda a China, en China lo procesan y luego digamos que, no sé, el alambre de cobre pues para hacer tendido eléctrico o bombillas vuelve de parte de China. Entonces no todo es el consumo interno, que yo creo que es un poco lo que habíamos estado viendo en bolsa china, sino que también efectivamente pues van a quedar pues bueno, utilidades interesantes para empresas que sepan capitalizar o que tengan una exposición directa a este paquete de estímulos tanto fiscales como monetarios, ¿no? En ese sentido, estamos bien. Lo otro, eso ya un poquito hablando del crecimiento, ¿no? Y yo creo que ya simplemente redondear un concepto también antes de finalizar, los dividendos, ¿no? Pues has mencionado que históricamente Perú tiene una rentabilidad por dividendo muy, muy buena. ¿Vale? E inclusive mencionabas cómo pues para el 24 y 25 pues bueno, se estaba estimando una rentabilidad por dividendo para este sector en concreto de en torno al 5 al 6%, ¿no? El 5% para el 24, 6%, revisión un poquito al alza para el 2025. Y lo comparabas, yo creo que es interesante mencionarlo con Brasil, ¿no? Que Brasil a lo mejor pues va a tener una cifra un poquito superior, estaríamos hablando del 8%. Pero yo creo que esto hay que ponerlo en contexto sobre todo de los objetivos, del perfil, ¿no? Pero bueno, de la situación, ¿vale? De las personas naturales que son residentes tributarios aquí en el Perú, ¿no? Es decir, tú las utilidades que tengas, ese 5 o 6%, ¿vale? De la inversión en cemento y construcción de estas empresas que nos ha mencionado César, ¿no? Pues bueno, tiene un tratamiento tributario preferente de 5% de impuesto a la renta, es decir, de ese 5 o 6%, el 95% de esa utilidad va para el inversor, mientras que del 8%, ¿vale? Del caso brasileño, no todo va para el inversor, es decir, calificaría como renta de fuente extranjera y, pues bueno, podría llegar a aplicar hasta 30% de impuesto a la renta. ¿Vale? Entonces, en ese supuesto, asumiendo un impuesto a la renta del 30% a ese tipo de utilidades, pues ese 8% para una persona natural domiciliada aquí en el Perú después del pago de impuesto a la renta se le quedaría en un 5,6%. Es decir, Brasil puede parecer más interesante en términos de dividend yield, pero aterrizado a la realidad tributaria de una persona natural domiciliada aquí en el Perú, realmente pues ese 5,6% que se te queda después de impuestos, pues es prácticamente lo mismo, ¿vale? Que el 5 o 6%, ¿vale? Que vamos a tener aquí en Perú de la mano del sector cemento y construcción, ¿vale? Solamente quería redondear ese concepto, aterrizarlo un poquito más a la realidad de las personas naturales que nos están siguiendo, ¿vale? Es un poquito por mi lado, no sé si tú tengas algún comentario adicional, César, o si te parece bien, pues bueno, lo dejaríamos por aquí. Sí, está bien, o sea, realmente espero que a todo el público le haya servido un poquito este webinar. Desde Renta 4 estamos impulsando más el research y esperamos impulsar con más reportes, informes para el interés del cliente y del público, ¿no? Y encantado siempre de hacer webinars para hacer más dinámica así la comprensión del mercado de valores acá de Perú, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por tu participación. Pues bienvenido, César, a los webinars que hacemos en Renta 4 Perú. Y bueno, por favor, no duden en visitarnos en www.renta4.pe para probar nuestra relanzada, renovada y mejorada plataforma de inversiones, la plataforma de inversión pionera aquí en el Perú, pues ya una vez
más mejorada, de nuevo a la vanguardia, ¿no? Acceso a Bolsa de Valores de Lima, acceso a Bolsa de Estados Unidos, interfaces operativos para los abonos, los traspasos de custodia, etcétera, etcétera. Y luego, pues por supuesto, también no duden en contactar a su asesor de inversiones designado aquí en Renta 4 a través del buzón asesoría@renta4.pe para poder situar el contenido de esta conversación en torno a sus objetivos patrimoniales, su perfil de riesgo y sus intereses personales. Muchísimas gracias a todos los que nos Dale, acompañan y, por supuesto, muchas gracias a ti también, César. Nos dale, vemos en gracias otra igualmente, ocasión. Jaime. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.